Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a estar viendo los componentes de la PC. Tenemos acá, como vemos, dos grandes grupos, ¿sí? Por un lado tenemos el hardware y por el otro lado el software. Vamos a ver ahora más en detenimiento cada uno de estos dos componentes. Vamos a arrancar por el hardware. ¿Y cuáles son los componentes que tenemos dentro del hardware? Yo acá los dividí en cuatro grandes bloques. Tenemos las 3M, los dispositivos de almacenamiento. Ahora voy a entrar en detalle qué es esto de las 3M. Dispositivos de almacenamiento, periféricos y la fuente de alimentación. Bien, vamos a ver qué es esto de las 3M. Motherboard, placa madre, microprocesador y memorias. Estos son los componentes más importantes dentro de la computadora. Las motherboard o las placas base, acá nosotros vemos que tenemos tres imágenes. Cada una de estas imágenes representan tres grupos de las placas base, donde podemos decir que tenemos acá una placa base estándar de una PC de escritorio con sus diferentes componentes: el socket o zócalo para poner el microprocesador. Este que está acá es el puente norte. Puente norte es aquel dispositivo que va a estar haciendo una comunicación entre los dispositivos que requieren grandes volúmenes de datos. Los slots para las memorias, estos son los puertos de comunicación de entrada-salida, y acá tenemos para conectar las diferentes placas, ¿sí?, externas que se pueden agregar a una placa base. Bien, a diferencia de la placa gaming, acá tenemos una placa que tiene otra estructura totalmente diferente, donde vemos que tiene disipadores de calor más importantes, porque está preparada para trabajar a alta velocidad, y la alta velocidad lo que termina haciendo referencia a la alta temperatura, para lo cual más velocidad requiere mayor concentración de electricidad, y la electricidad es conductora de calor, para lo cual necesita refrigerar, ¿sí?, la temperatura. Luego tenemos acá una placa base, que esta tiene una característica diferente a las anteriores, donde vemos que tiene cuatro zócalos para poner microprocesadores. Especialmente esta placa está diseñada para servidores, para server. Pueden ser placas base que tengan dos microprocesadores o que tengan cuatro, como es este caso. Y a su vez tiene asociado diferentes bancos para memoria, que estos que están acá, que están diseñados o están especialmente para asistir a este microprocesador, y estos que están acá están para este microprocesador. De la misma manera, estos que figuran a la derecha, estos que están acá a la izquierda y estos que están acá a la derecha, para este microprocesador, y así sucesivamente. Luego tenemos los diferentes marcas y diferentes modelos que pueden llegar a tener los microprocesadores. Estos microprocesadores, o CPU como se conocen normalmente, en la actualidad hoy tenemos dos grandes marcas que se disputan el mercado, ya sea Intel por un lado o AMD por el otro. Y dentro de cada una de esas marcas hay diferentes modelos. Por ejemplo, en Intel tenemos el i3, el i5, el i7, y AMD también tiene lo que son procesadores de 2 núcleos, de 4 núcleos o de 8 núcleos. Este procesador que estamos viendo acá abajo de todo hace referencia a un microprocesador especialmente diseñado para esos servidores, esas placas madre que estaba mostrando anteriormente, para servidores. Después, la otra M que nos estaba faltando son las memorias. Y tenemos dos grandes características con respecto a las memorias. Tenemos las memorias RAM y las memorias ROM. ¿Qué es esto de las memorias RAM y las memorias ROM? Las memorias RAM son las de acceso aleatorio, y esta memoria de acceso aleatorio, como podemos ver acá, son esas que se pueden agregar a la computadora.
¿Qué significa esto que se pueden agregar a la computadora? Que la computadora tiene una determinada cantidad de memoria y yo, dependiendo de qué tipo de máquina sea, puedo ponerle más memoria RAM de la que viene de fábrica, se le puede agregar, se le puede cambiar, etcétera. Y hay diferentes tipos, hay DDR, ¿sí? Después tenemos la DDR3. En este caso, esta que estoy mostrando acá es una DDR4, especialmente diseñada para gaming, por eso tiene disipadores de calor, ¿sí? Para trabajar a alta velocidad. Después tenemos este tipo de memoria, que este tipo de memoria se llama SODIMM, y estas memorias son más chiquitas y están diseñadas especialmente para las notebook o las netbook. Y por último tenemos estos slots de memoria que son para servidores. Bien, luego tenemos las memorias ROM. Las memorias ROM son solo de lectura y estas memorias ROM están insertadas directamente en la placa madre. No es que yo puedo cambiar una memoria ROM. Esta memoria que es solo de lectura va a haber determinada información que va a estar guardada dentro de esa memoria. Normalmente se guarda la BIOS, ¿sí? Donde está el arranque de la computadora para que verifique los diferentes periféricos y que funcione todo correctamente. Bien, luego tenemos los dispositivos de almacenamiento. Y acá vemos que hay diferentes tipos de almacenamiento. ¿Sí? Tenemos almacenamientos magnéticos, tenemos almacenamientos ópticos o electrónicos. Y cada uno tiene una característica diferente. Los almacenamientos magnéticos son todos aquellos que, como acá estoy expresando, discos duros, cintas magnéticas, ya están en desuso, por supuesto. Hay empresas que todavía los tienen. Después, por otro lado, tenemos los ópticos, que son los CD, DVD, Blu-ray. Y por último tenemos los más nuevos, que son los electrónicos, ya sean pendrive, micro CD o disco SSD, que son los discos de última generación. Ahora vamos a ver en detenimiento qué es esto de los discos rígidos. Y los discos rígidos tienen, hay diferencias entre dos tipos. Por un lado, los magnéticos, que son totalmente mecánicos. ¿Qué es esto que son mecánicos? Tienen partes móviles, ¿sí? Movibles. Acá tenemos, por ejemplo, que vemos que tienen un brazo mecánico que lo que hace es leer las pistas que tiene este disco duro, que va a determinada velocidad. En este caso, los últimos discos rígidos que tienen las computadoras van a 7200 revoluciones por minuto. Hay algunos discos SCSI que son que tienen determinada característica, que van a 15.000 revoluciones por minuto. Y hay unos más viejitos que viajaban a 5.400 revoluciones por minuto. Quiere decir de que esto tiene un motor que está dando vueltas constantemente y un brazo mecánico que lee de adentro hacia afuera constantemente, hace este movimiento para poder leer la información que está en las pistas de estos discos rígidos. A diferencia de los discos SSD, que los discos SSD son de estado absolutamente electrónico, ¿sí? No tienen ninguna parte mecánica. ¿Qué es lo que tienen? Especialmente tienen memorias de tipo ROM, ¿sí? Que son de estas que no son volátiles, ¿sí? No son como las memorias RAM que cuando yo apago la máquina se borra todo, sino que acá queda guardada especialmente la información. De ahí viene el determinado costo, ¿no? Por eso yo decía que tienen diferencias. Bueno, la diferencia del mecánico es que es un disco que puedo tener mayor cantidad de gigas para poder guardar información, a diferencia del disco SSD que tiene menor capacidad de guardar información. Y el costo totalmente diferente. El SSD es un disco muchísimo más caro que los discos de estado mecánico. Luego tenemos las unidades ópticas. Y las unidades ópticas tienen que ver con cuál es la capacidad, porque el tamaño son exactamente iguales, ya sea el CD, el DVD, el Blu-ray, pero lo que diferencia es la capacidad de cada uno de estos dispositivos ópticos. ¿Y cómo me doy cuenta que es cada uno? Y el CD es de color ámbar, si nosotros lo damos vuelta no hace falta leer la etiqueta, si lo damos vuelta vamos a ver que el CD es de color ámbar, el DVD es de color violeta y el Blu-ray es de color azulado,
un azul oscuro petróleo. Las capacidades, los CD arrancaron con los 600 megas, después fueron incrementando la capacidad a 650 y a 700 megabytes de capacidad. En cambio los DVD tuvieron una capacidad de 4.7 gigas de información que podían almacenar, y después había otras versiones de los doble cara, doble capa, había diferentes versiones que llegaban hasta los 18 gigas. Rápidamente al salir el Blu-ray esos DVD no se usaron porque eran unos dispositivos más caros que el Blu-ray, que llegaba a tener la capacidad de almacenar hasta 50 gigas de capacidad de almacenamiento. Luego tenemos los dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos tienen diferentes capacidades, velocidades y tamaños. Y acá yo puse algunos pendrive, tarjetas de memoria SD o micro SD y diferentes marcas, modelos, versiones, etcétera, etcétera. Una de las características que tienen los pendrive, que algunos tienen un color dentro de ese dispositivo. ¿Qué significa eso de los colores? Son las velocidades, ¿sí? Las velocidades de transmisión. Los USB, tenemos USB significa Universal Serial Bus, las velocidades son 1, 1.1, 2, 3 y 3.1, y cada uno de ellos tiene una diferente velocidad de transmisión a la hora de, no de la capacidad del dispositivo, sino de velocidad de transmisión desde el dispositivo hacia la computadora. En este caso, que está de color azul que estoy mostrando acá, va a 3.0, ¿sí? Y los que son de color negro son de 1.1, 2.0, de 1.1 ya quedaron totalmente obsoletos, la mayoría son 2.0. Y después están los rojos. Los color rojos son los 3.1, que son los más nuevos, que van a una mayor velocidad de transmisión de datos. Después, otra de las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una tarjeta micro SD, si ustedes miran más allá de la marca, es que tienen un circulito. Ese circulito, cada uno de esos circulitos adentro tiene un número. Ese número indica la clase del dispositivo, ¿sí? Hay de clase 2, de clase 4, de clase 6, de clase 10. Las de clase 10 son las más rápidas, por supuesto que tienen diferente, al ser más rápidas, diferente precio, porque si uno quiere comprar una tarjeta micro SD, mira y por ahí dice, esta es igual que esta y esta sale más cara. Bueno, hay que ver qué clase es, si son las dos la misma clase, ¿no? Si son las dos la misma clase, tendremos que comprar la que nos convenga con respecto al precio y a la calidad del producto. Sandisk es un buen producto, Kingston también es un buen producto. Bueno, luego tenemos los periféricos. Los periféricos tenemos diferentes clasificaciones. Los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida y los mixtos, estos que tienen dispositivos de entrada-salida. ¿Qué significa esto que sea dispositivo de entrada, de salida? Bueno, es si yo le voy a estar ingresando datos a la computadora o si van a estar saliendo datos de la computadora. Los que son mixtos, por ejemplo, acá yo estoy mostrando como una pantalla táctil, ¿sí? Estoy ingresando datos a la computadora, pero también la computadora me está mostrando dónde estoy presionando. De la misma manera, una impresora multifunción donde puedo escanear y puedo imprimir, para lo cual ahí tenemos un dispositivo mixto. Ahora, los dispositivos que son solamente de entrada, el teclado acá es claramente un dispositivo donde estoy ingresando datos, o la impresora donde están saliendo datos que estoy queriendo imprimir, ¿no? Bien. Luego, después de los dispositivos de entrada-salida, tenemos las fuentes de alimentación, y hay diferentes características con la fuente de alimentación dependiendo de, como vimos anteriormente con los motherboard, diferentes fuentes. Tenemos fuentes que son para PC de escritorio estándar, que tienen un diferente watts de consumo, ¿sí? Están preparadas para un determinado watt de consumo. Después tenemos este tipo de fuentes que están preparadas para gaming,
tienen un alto poder, ¿no? para un consumo más importante. Y después tenemos las fuentes que están especializadas para los servidores, para los servers, donde me indican si tienen una falla, tienen otras características totalmente diferentes y están preparadas para estar trabajando constantemente, ¿sí? Se denomina que trabajan 7×24. Bien, por último, y cerrando esto, vamos a ver el software, es otro de los componentes que tenemos dentro de la PC. Y lo que es el software podemos dividirlo en dos grandes grupos o dos grandes bloques: el sistema operativo por un lado y por otro lado las aplicaciones. Bien, dentro de los sistemas operativos tenemos uno de los más conocidos es el de Microsoft. Después por otro lado tenemos Apple, y no nos tenemos que olvidar de Linux, que hace referencia a todo lo que es software libre. La característica que tiene Windows 10, que hicieron, o lo que se diseñó, se desarrolló, que el mismo sistema operativo sirva para los diferentes dispositivos que tenemos, ya sea un teléfono, una tablet, una notebook o una PC de escritorio, hasta los Smart TV. Luego tenemos el sistema operativo de la manzanita, los iOS, donde Apple diseñó el dispositivo para las Mac. Y por otro lado, el software libre, Linux, con sus diferentes versiones. Por ahí el más conocido, el que está más difundido acá, es el Ubuntu, Debian, SUSE y diferentes versiones del Linux. Sin olvidarnos del truquito, aquel sistema de software libre que se ha desarrollado en Tucumán. Bueno, y por último tenemos las aplicaciones. Todas las aplicaciones que van a estar corriendo dentro de la máquina, pero que necesita el sistema operativo, donde vamos a tener diferentes aplicaciones. Estas aplicaciones que yo estoy nombrando acá son algunas de las que podemos poner dentro de una computadora, como por ejemplo antivirus, juegos, herramientas de ofimática, editores de imágenes, de audio, etcétera, etcétera. Bueno, con esto vimos un pantallazo de los componentes de la PC. Espero que haya sido de utilidad. Gracias.